Y esta noche, en Inteligencia Colectiva, el espacio para todas y todos, les invitamos a dar una visión desde el punto de vista de la solidaridad y los derechos humanos al conflicto político en Palestina. Hoy, 20 de mayo, a las 8 de la noche, Inteligencia Colectiva, el espacio para todas y todos. Amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, Marcelina Samaniego, la conductora de este programa que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Panamá, y hora de algunos países también cercanos a este país, ¿no? Bueno, esta noche tenemos un programa muy interesante porque vamos a tener una visión del conflicto palestino-israelí que lleva con el día de hoy 11 días de bombardeos, sobre todo en la área de la Franja de Gaza, en Palestina. Y tenemos de invitado a dos personas, una de ellas, la licenciada Anayansi Turner, que es miembro del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, COPASOLPA, ¿no? Y también tenemos de invitado al señor Walid Sayed, que es representante de la Oficina de Información de Palestina en Panamá y directivo de la Confederación Palestina de Latinoamérica y el Caribe, COPLAC. Bienvenidos a este su espacio, el espacio de todos y todas. Así es el lema de nuestro programa Inteligencia Colectiva. Y nosotros queremos conversar sobre esta escalada de violencia israelí contra el pueblo palestino. Ha desatado una guerra que ha durado 11 días, bombardeos sistemáticos en la Franja de Gaza. Y tengo algunos datos que pueden espantar a cualquiera. 42,000 palestinos sin hogar. Por lo menos esta información yo la ubiqué desde el martes, creo que son más, cuando el conflicto estaba por 8 días, 42,000 palestinos sin hogar. Y hoy estuve viendo una fuente en Twitter, Palestina Hoy, donde decía que hay 232 palestinos asesinados por estos bombardeos, 65 niños, 1,900 heridos. Dice la ONU que hay ya 90,000 personas desplazadas en este conflicto, 1,800 viviendas destruidas, 74 instalaciones gubernamentales bombardeadas, por supuesto perdidas, ¿no? Ya ahora, 33 medios de comunicación destruidos. Todo esto en 11 días. Y bueno, yo quería un poco compartir con ustedes, con todos ustedes, audiencia de Inteligencia Colectiva, bueno, cuál ha sido el origen del actual conflicto que se escenifica y que hoy estuve viendo que ya hay un cese al fuego, donde han intervenido, parece, varios países, entre esos Egipto, que ha exigido el cese al fuego para conversar, me imagino, o iniciar unas negociaciones. Me gustaría, señor Sayed, que nos hablara un poco cuál es el origen de esta escalada de violencia que ha durado 11 días allí en la Franja de Gaza. Muy buenas noches, Marcelina. Le agradecemos la invitación que nos hacen precisamente a este programa que se transmite en vivo y obviamente es replicado en toda América Latina. Bueno, el origen de este conflicto es simplemente la continuidad del conflicto.
la continuidad que origina desde hace 73 años, desde 1948, desde cuando los palestinos empezaron a ser expulsados de su propio territorio. El pueblo palestino ya conoce precisamente su propia historia de tragedia, su propia historia de sufrimiento, su propia historia que vive y transita de campamentos de refugiados en campamentos de refugiados, y en la ecuación aquella que establece que ahora le destruyen sus casas y cada cierto tiempo Israel vuelve y le destruye sus casas, los palestinos vuelven y construyen y vuelve Israel y le destruye casas. Y desde el año 2000, desde el inicio de la segunda intifada, pues obviamente producto de esa fortaleza palestina del segundo intifada, producto de esa resistencia palestina, producto de esa altísima y consagrada y sagrada dignidad que el pueblo palestino ha mostrado por todas estas décadas, ha hecho que precisamente Israel sea el que haya tenido que estar retrocediendo. Israel es el que ha venido perdiendo las guerras. Esta de 11 días en particular, para no perdernos dentro de lo que sería el contexto geopolítico e historiográfico del conflicto palestino-israelí, podemos decir que es precisamente parte de la implosión que sufre el Estado de Israel. Israel está en un punto de autodestrucción autónoma. Ellos mismos están tan divididos entre sí mismos, entre sionistas, entre judíos ortodoxos, entre judíos no religiosos, entre israelíes no judíos, entre israelíes árabes, israelíes musulmanes y cristianos. Así que esta figura ha ido degenerando en un conflicto tal de que el mismo israelí ya no aguanta verse a sí mismo, y todo porque hace pocos años atrás aprobaron una ley que establece el Estado judío, es decir, la exacta sinonimia del Estado ario. Se practica en Israel de una manera clara lo que Hitler quiso y estaba queriendo establecer de la raza aria, pero sin tema religioso. En este caso, el paralelismo es un Estado judío llamado Israel solamente para los judíos. Y eso, durante el gobierno de Netanyahu, se impuso esta ley nueva que viene siendo la reiteración del principio del sionismo israelí que desde 1897 se planteó, de que era la creación del hogar nacional para los judíos en cualquier parte del mundo. Es decir, Palestina realmente no era el objetivo inicial de la intencionalidad de crear ese hogar nacional para los judíos. La identidad territorial los llevó a considerar que sea Palestina, y la declaración Balfour de 1917 fue la que les dijo allá en Palestina, que la acabamos de liberar del Imperio Turco Otomano, entonces es un territorio donde ustedes pueden establecer. Y del 17 al 48 se dio toda esa contextura de crear lazos de cómo llegar a establecerse en Palestina. Pues bueno, hoy, 2021, se está viendo que el Estado judío como tal no puede ser realizable desconociendo los derechos de los ciudadanos israelíes que practican la religión islámica y la religión cristiana. Me refiero en particular a ciudades como, por ejemplo, Nazaret, esta hermosa ciudad cristiana palestina, ocupada por Israel en el 48, donde habitan miles de ciudadanos palestinos, pero que son hoy en día con cédula israelí, ciudadanos de tercera categoría, palestinos de Haifa, palestinos de Jaffa, palestinos que suman más de 1,5 millones que viven en lo que se denomina el Estado de Israel dentro de los territorios ocupados del 48. Así que al encontrarse este problema, se da un fenómeno
que se llama segregacionismo y discriminación. Y ya no se aguanta. Fíjese un hecho muy curioso. En Panamá, precisamente el embajador de Israel no es judío. El embajador de Israel es druso, es un árabe que si no existiera Israel sería un palestino druso. Y como tal, él fue de aquellos que nosotros denominamos y consideramos traidores, que se afilió completamente a la identidad sionista como druso, pero aún así a él lo han discriminado incluso cuando él viaja a Tel Aviv. Cuando él, siendo diplomático del Estado de Israel, quiere ingresar a Tel Aviv, lo discriminaron ya hasta el punto que el hombre ha mandado varios mensajes por chat y los ha puesto a circular en su Twitter, que nos puso en conocimiento a la humanidad entera del segregacionismo israelí, porque precisamente él no es judío. Esos son los fenómenos que han implosionado dentro del Estado de Israel y está llevando al primer ministro Netanyahu a una situación de hacer 4 elecciones donde no ha podido formar gobierno. En 4 años, 4 elecciones donde Netanyahu es un primer ministro interino. No hay gobierno de Israel y esa ruptura se ha resquebrajado de tal manera en que Israel se está deteriorando y las emigraciones fuera de Israel son mucho más que la famosa alia, que es el retorno que el judío pretende hacer para ir a vivir en Palestina. Así que hay una suplantación incluso de población. En Perú han logrado ir a unas áreas remotas donde hay nativos originarios y cerca de 10.000 de ellos los han adoctrinado dentro del judaísmo para llevárselos a vivir a Israel, convertirlos en soldados del ejército israelí y que vivan en asentamientos ocupados en los territorios del 67. Entonces, esa variedad de judíos falsos, de judíos en adopción, es lo que llegó a un punto donde hay un choque cultural, hay un choque de identidades y hay una situación que ellos mismos ya no están aceptando. 11 días donde ustedes han visto cómo pretenden los radicales ejercer una supuesta justicia para expulsar a palestinos de Jerusalén en Sheikh Jarrah por el supuesto precepto de que en algún momento de la vida, allí en esa área de Jerusalén de Sheikh Jarrah, habían habitado judíos. Pero el derecho de propiedad no se transmite a través de título de propiedad reconocido. ¿Acaso el derecho de propiedad de los palestinos que por cientos de años habitaron allí en esas propiedades de Sheikh Jarrah no tienen valor alguno, porque se le dio la locura a que un extremista judío fuera a las cortes de Israel y dijera: reclamamos el derecho a que porque en esa tierra vivió un judío, entonces le pertenece ese judío a los judíos y por lo tanto la reclamamos. Eso es un absurdo. Eso es un total y absoluto absurdo. Para ir terminando en cuanto a este primer interrogante, este es el verdadero origen. El pueblo palestino se ha levantado a resistir. El pueblo completo en Cisjordania resiste, al igual que el de Gaza, al ver la discriminación que están sufriendo los palestinos que viven en Jerusalén, en Sheikh Jarrah y en la misma Jerusalén árabe, Palestina. Fíjense que nosotros como palestinos aceptamos dividir nuestra tierra para que viva el Estado de Israel a la par del nuestro. Pero ellos no nos han permitido, ellos no nos dejan convivir. Ellos no quieren que nosotros como palestinos tengamos nuestro propio Estado y le quieren vender
al mundo la falsa mentira de eslogans como terroristas, la falsa mentira de eslogan como que nosotros nos queremos tirar al mar. No. También ellos han venido insistiendo, vendiendo la idea de que ellos son el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y han terminado consumiendo muchas mentes, principalmente latinoamericanas, con la política de los evangelistas, los neopentecostales, que desde más de 23,000 iglesias en los Estados Unidos son los que manejan el poderoso lobby pro-Israel. Y ellos son los que nos han estado haciendo un gravísimo daño en América Latina también. Tenemos presidentes como el de Honduras, presidente como el de Guatemala, donde están completamente sesgados, donde no quieren entender el respeto a la identidad del derecho internacional público y el derecho internacional humanitario, el respeto a las naciones. Simplemente entonces avasallan los derechos de los palestinos sobre pretexto de un derecho bíblico, lo cual hoy en día está más que demostrado que no existe vínculo alguno entre el judío bíblico y el judío actual. No existe lazo consanguíneo. Dicho esto, entonces, ese judío ocupante de Palestina, desesperado por tratar de mantenerse por otro año más antes de la quinta elección transitoria, el señor Netanyahu decide entonces confrontar a los palestinos. Pero como los palestinos de Cisjordania no tenemos misiles, entonces pretende ir a los de la gran cárcel mundial, que es Gaza, donde habitan 2 millones de palestinos, y empieza a bombardear y a arrasar. Solamente que una vez más Palestina ha triunfado. Los palestinos, todos ellos, unidos en Gaza, se habían preparado para momentos como este. Ahora se dio el efecto más importante. Gaza respondió. Todas las fuerzas militares de Palestina, de todas las distintas organizaciones revolucionarias, han hecho que Israel tiemble. Y por primera vez supieron miles y millones de israelíes lo que el pueblo palestino de Gaza ha sufrido en los últimos 21 años, desde que Israel lleva bombardeando Gaza indiscriminadamente. Ahora ellos empezaron a conocer el sentido de los misiles. Y la capacidad de resistencia palestina es tal que por primera vez Israel no pudo entrar con la infantería terrestre ni marítima a Gaza. Fíjense que en el 2014, en la última guerra, Israel entró. Luego entonces estamos claros de que frente a este efecto, Palestina una vez más ha ganado. Son acciones desesperadas de parte de los sionistas, de parte de Netanyahu, en la que nos ha llevado a este conflicto bélico, pero con la gran sorpresa para Israel de que ahora nosotros los que hemos triunfado, a pesar de los cientos de víctimas, a pesar de las 90,000 personas que perdieron sus hogares, a pesar de la destrucción de Gaza. Pero lo bueno es que tenemos lo más valioso, la dignidad de un pueblo. Esa dignidad vale mucho más que las 100 casas que nos van a destruir. 100 casas que construyamos y no las destruyan, las volveremos a construir porque tenemos la convicción de que con la dignidad del pueblo nadie nos va a vencer. Gracias. Con una alta tecnología militar y que además todo el mundo sabe que recibe en esa área y yo quería un poco compartir con Turner cómo ella viendo la solidaridad tanto nacional aquí en Panamá
Panamá como a nivel internacional en torno a este conflicto, que realmente la parte más débil y que todo el mundo la ha visto es el pueblo sometido a bombardeo sistemático y prácticamente bombardeo el exterminio de la población palestina. Ana Yancy, ¿cómo está viendo usted el tema de la solidaridad? Celina, espero que me escuche bien, porque yo a usted la escucho entrecortada, entonces no sé si ¿Están allí? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Bueno, yo le estaba entonces, preguntando sobre... Sí, le escuché. Sí, ¿cómo está viendo el tema de la solidaridad? El tema de la solidaridad. Bueno, nosotros representamos al Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, Copasolpa, ¿no? Bueno, yo asumí la coordinación general a partir de fines de julio del año pasado. Condiciones difíciles porque era la situación de pandemia, ¿no? Que se está viviendo todavía, inclusive, año 2020-2021, lo cual implicaba, pues, que teníamos que estar en medio de estas medidas sanitarias, de cuarentena, distanciamiento social y demás, pero desarrollamos la solidaridad en Panamá. Concretamente desarrollamos a partir del mes de agosto del año pasado una campaña internacional que se llamó El sionismo es una forma de racismo, y fue una campaña que finalizó el 29 de noviembre, que es el Día de la Solidaridad con Palestina casualmente, y se llevó a cabo en la región, se llevó a cabo en nuestro país. Entonces, desde el punto de vista de Panamá, hicimos diversos eventos, desde conferencias a través de Zoom, desde distribución de mascarillas a lo largo y ancho del país, proporcionando suministros a sectores más vulnerables de la población panameña, producto de donaciones de empresarios palestinos que residen en Panamá o que son panameños. Y en ese sentido, pues, hicimos estas actividades de solidaridad, y a través de un boletín informativo que salía semanalmente divulgando la problemática de Palestina. Entonces, esto es lo que hemos hecho desde el momento en que yo asumí este cargo de coordinadora general del Comité de Solidaridad. En relación con el tema de la solidaridad actual en los últimos 11 días, o sea, estos 11 días de enfrentamiento, más que enfrentamiento, de genocidio, tú hablaste de unas cifras que son escandalosas, escalofriantes, y que demuestran que ha habido un genocidio con este bombardeo sistemático que ha hecho Israel sobre Palestina y en particular sobre la Franja de Gaza. Entonces, esto ha suscitado protestas de todo tipo, masivas, de millones de personas a nivel mundial, en todas partes del mundo. Y precisamente en el día de hoy nosotros realizamos una protesta en horas del mediodía, sí, frente a la Embajada de Israel, bastante exitosa y concurrida, donde participaron representantes de diversas organizaciones, de sectores populares, incluso de población palestina residente en Panamá. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho. Venimos prácticamente de allá, en horas de mediodía, la tarde inclusive, de esta actividad de solidaridad, donde cuestionamos precisamente este acto de genocidio que cometió Israel contra la población palestina, ¿no? Frente a su sede en Panamá, la Embajada de Israel. Estaba hablando sobre cómo están definiendo el sionismo como una forma de racismo. A mí me gustaría que ustedes ampliaran en realidad el pueblo panameño, no todo el mundo está comprendiendo
qué significa esto del sionismo y por qué ustedes le definen como una forma de racismo. Usted me acaba de aclarar un poco que se ha tratado de definir esto a través de las Naciones Unidas en una resolución que fue en 1975, pero que fue derogada. Me imagino eso en las Naciones Unidas, que siempre es un espacio en donde hay tremendas contradicciones y sobre todo la pelea de que durante muchos años de que Palestina fuera considerada como un territorio con plena autodeterminación de un pedazo de en donde donde está el Estado de Israel, y todo el mundo sabe cómo fue que el Estado de Israel se realmente a nosotros nos gustaría un poco ahondar en este tema del sionismo como una de racismo, pero que también es parte de una política de Israel, ¿no? Contra el pueblo palestino. Yo lo que podría decir que ya Walid ha abundado elementos acerca de esto, ¿no? Pero para hacerlo más gráfico, o sea, Panamá vivió una situación de segregación cuando existía la llamada zona del canal, donde los panameños éramos objeto de discriminación racial. Panameño y toda aquella persona, incluso extranjeros, que no fueran norteamericanos. Había lo que se llamó el Gold Roll y el Silver Roll. Ellos reprodujeron el segregacionismo que existía en el territorio norteamericano, acá en Panamá, como lo consideraban parte de su territorio. Entonces, lugares segmentados donde habitaban solamente los norteamericanos y otros lugares donde vivía el resto de la población, ¿no? O sea, panameños y otros grupos étnicos. Entonces, no solo en viviendas, sino en los comercios, los lugares que se frecuentaban, los lugares de esparcimiento, las planillas para las personas de color, según ellos, y las planillas para los blancos norteamericanos, lo cual reflejaba escalas salariales diferentes, ¿no? La escala salarial para los norteamericanos mucho más elevada que la de los panameños por el mismo trabajo. Entonces los panameños vivimos esta situación y sabemos lo que es el segregacionismo o discriminación racial. Entonces, en el caso de los israelíes, estamos hablando, ya Walid habló de esa ley de Estado-Nación que fue aprobada en el año 2018, pero sin embargo, toda esa idea de que Israel es el hogar nacional del pueblo judío, ¿verdad? Por lo tanto, ellos van a ser intolerantes con otros sectores de población que, aunque hayan nacido en territorio israelí, profesan otras confesiones religiosas. Ya lo dijo Walid, el caso del cristianismo, el caso de la religión musulmana, por ejemplo, porque ese es el Estado judío, ¿no? O sea, la religión vinculada al Estado, no hay una separación entre religión y Estado, pero es que este tipo de ideas atenta contra la democracia. Si sabemos nosotros que la democracia precisamente es la tolerancia de los diversos grupos étnicos, de origen étnico, de la libertad de credos, la libertad de pensamiento, la libertad de ideas políticas. Entonces, ¿cómo puede haber democracia en un Estado que identifica religión judía con Estado? ¿No? Entonces, esta es precisamente la base del sionismo, de la idea sionista, ¿no? Que algunos han calificado como fascismo de tipo colonial. Fascismo de tipo colonial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el caso de Sudáfrica, estamos hablando de que había un régimen de segregación total, ¿no? Institucionalizada. Sencillamente los negros no tenían derecho, ¿no? Aunque fueran la mayoría de la población, o sea, el segregacionismo institucionalizado
a través del régimen de apartheid. Entonces, habían problemáticas en el mundo, lo cual llevó, como el caso del sionismo, el caso del apartheid, que llevaron a que Naciones Unidas dijera, un momento, hay que parar este tipo de situaciones. O sea, el apartheid fue condenado permanentemente al seno de Naciones Unidas. Entonces, se emitió en el año 1975 una resolución que fue la número 3379, que establecía que el sionismo, el apartheid, eran formas de discriminación, ¿no? Y que merecían ser condenadas o eran condenadas por el Concierto de Naciones. Entonces, esta resolución 3379 fue derogada en el año 1975, fue adoptada, ¿no? Pero fue derogada después, en 1991, por una resolución 4686. En ese momento, 1991, se decía, no, pero es que ya esa, claro, hay una presión, porque hay que entender, en el caso de las Naciones Unidas, cómo está conformada, ¿no? Hay un Consejo de Seguridad donde las grandes potencias tienen el derecho al veto. Entonces hay una desigualdad en cuanto a la participación de grandes potencias en relación con el resto de los estados. El resto de los estados no tienen derecho a veto. Entonces, eso llevó a la presión de estas grandes potencias para derogar esa resolución que hablaba de que el sionismo es una forma de racismo, porque sabemos que Israel es un aliado importante, tanto político como militar, de Estados Unidos, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, derogaron esa resolución, porque decía que, bueno, que ya se estaba superando ese problema del racismo, que las cuestiones en Sudáfrica habían mejorado, porque el problema de la parte se derogó totalmente, ¿no? Con todo el cambio que hubo en el país y demás, que costó muertos, los carcelazos de Nelson Mandela, era el prisionero de más años en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos decían que se había superado ese problema, pero el hecho es que el sionismo, el tema de la problemática del pueblo palestino nunca se superó. O sea, han transcurrido 7 décadas, 73 años, como dijo Walid, y todavía el problema palestino no ha sido resuelto. Y a pesar de todas las resoluciones que ha emitido Naciones Unidas de condena de diversas situaciones, como los asentamientos israelíes en las tierras ocupadas, como el tema de lo que se llama el apartheid sanitario, el hecho de que Israel no vacune, como potencia ocupante no vacune, no proporcione vacunas al pueblo palestino. O sea, toda una serie de resoluciones condenando que Israel haya declarado Jerusalén como capital indivisible, cuando había un compromiso de Naciones Unidas de que se iba a definir el estatus de Jerusalén con posterioridad, después de la creación de los 2 estados, y que iba a estar a cargo de Jordania la administración de Jerusalén. Entonces, Israel ha violado una cantidad de resoluciones, ¿no? Por parte de naciones, que ha emitido Naciones Unidas, y el conflicto no ha sido superado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, Naciones Unidas ha emitido estas resoluciones condenando a Israel permanentemente, pero ¿por qué no las ha ejecutado? ¿Por qué no ha aplicado sanciones, ¿no?, ante el incumplimiento de las mismas? ¿O por qué no ha sancionado los llamados delitos internacionales, como lo que es el genocidio, como es el delito de lesa humanidad? Entonces hay un doble rasero por parte de Naciones Unidas, y ustedes lo ven en el caso de estas resoluciones. Bueno, una resolución que decía el sionismo es una forma de racismo y debe ser condenado por todo el mundo, pero después lo derogan, ¿no? Y entonces, ¿en qué quedamos? De allí que nuestro comité precisamente haya retomado este tema en agosto del año pasado, en la campaña, junto con los hermanos pueblos y los comités de solidaridad latinoamericanos, para una lucha para que se restaure esta resolución, porque todavía el sionismo no ha sido superado
por parte de Israel y nos tiene atascados en esta problemática, ¿no? Donde está sufriendo la gente, ¿no? Donde está sufriendo enormemente el pueblo palestino. Ha aprobado la creación, ha aprobado el Estado palestino, pero no ha sabido presentar una postura firme con relación a la política, pues, de apartheid, de discriminación, de segregación del pueblo israelí, entonces, del Estado de Israel. Entonces, estamos viendo que el papel de la ONU, pues en este caso del cese del cese al fuego, ¿cómo ustedes lo están valorando ahorita mismo? Porque por lo menos a nivel internacional yo no veo que las Naciones Unidas haya cumplido un papel preponderante en este cese al fuego. Bueno, no sé, Walid, ¿está por ahí? ¿Walid está? ¿Walid está? ¿Sí? Sí, No sé si claro, estará. claro que estamos. Cuenta, Sí está. replantea, por favor. Sí, yo estaba viendo que el papel de Naciones Unidas en este conflicto de 11 días, no lo veo muy claro, no ha sido preponderante, no ha sido que el que haya hecho alguna manifestación contundente para que este cese al fuego, por lo menos ahora, en este momento, se haya conseguido. Han sido otras naciones, la propia resistencia del pueblo palestino, la que ha logrado este cese al fuego, porque toda la humanidad ha visto cómo han sido los bombardeos. ¿Ustedes cómo ven ahora este tema de las Naciones Unidas? ¿Cómo usted cree que los diplomáticos palestinos ahí en Naciones Unidas pudieran incorporar a este organismo en una negociación, como parte de la Bueno, negociación? bueno, déjame decirte que no existe realmente paz. Una tregua o un cese de fuego no es absolutamente nada seguro. Son cosas que en cualquier momento pueden romperse. Los ruidos de tambores de guerra siguen sonando en Palestina ocupada por parte de Israel y la resistencia palestina estará lista para responder. Ese es hoy en día el primer elemento que debemos de tener en cuenta. El mundo entero ha fracasado. Naciones Unidas ha fracasado. Mientras que no se implementen las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas por parte del Consejo de Seguridad, como por ejemplo la 242 de 1967, la 194 que habla del derecho a los refugiados de 1948, el derecho al retorno de los palestinos expulsados de sus tierras, la del 242 que es de que Israel debe de retirarse hasta las fronteras previas al 5 de junio de 1967. Mientras que no se dé el compromiso de Naciones Unidas para obligar a que Israel actúe, el conflicto va a continuar. Mientras que el señor Biden o el presidente norteamericano de turno continúe dándole armamentos a los israelíes de manera desbordadas, mientras que el lobby sionista en el Congreso norteamericano continúe dominando, manipulando por encima de seguir endeudando a los que pagan los impuestos, los ciudadanos de la calle en los Estados Unidos, para donarle más de 10.000 millones de dólares al Estado de Israel,
no puede hablarse de que se vaya a conseguir una paz. Y yo dejo muy en claro, a nosotros los palestinos, bajo ninguna circunstancia nos interesa hablar de paz en este momento. Tampoco vamos a vender lástima ni ser las víctimas por ser las víctimas, porque no queremos que nos tomen de los niños consentidos o los niños mimados o los pobrecitos. Nosotros logramos hacer que Israel se rindiera. Yo le voy a decir quién logró esto. Mohammad Deif es el líder militar de Palestina en Gaza. ¿Saben cómo es él físicamente? Él ha recibido 5 atentados contra su vida. Tiene un ojo, un solo ojo. Tiene un solo brazo porque perdió uno en un atentado. El ojo en un atentado. Le mataron a su esposa y sus 2 hijas. Y Mohammad Deif tiene sus 2 piernas amputadas producto de otro atentado. Imagínense, un inválido es el comandante en jefe de la resistencia de Palestina en Gaza. Él es el que ha hecho que el mundo vuelva a levantarse para expresar la solidaridad por Palestina. Pero Palestina, él fue el que hizo que Israel tuviera que aceptar ese cese al fuego, sin condiciones. Pero ¿qué esperamos nosotros realmente del mundo? Simplemente que nos respeten, que respeten el derecho internacional, que a los palestinos le permitan tener su Estado independiente, soberano y sobre sus fronteras preliminares, que son las del 67, para luego entrar a hablar de las fronteras del 47 en virtud de la resolución 181 de 1947, que partió a Palestina en 2. Y luego entonces pensar realmente si es que el Estado de Israel va a continuar existiendo por sí mismo, o como yo lo he definido en uno de mis profundos estudios, que he intitulado La muerte de un Estado. Israel es un Estado que tiende a desaparecer por sí mismo. Y dentro de este planteamiento, es que nosotros tenemos la voluntad de la resistencia. ¿Qué esperamos de los organismos internacionales? Oigan, dejen de ser asolapados pretendiendo consentir a los sionistas o de negociar palabras acá o palabras allá en cada resolución que se quiera aprobar o no, y realmente decirle al pan pan y al vino vino. Lo que es del César es del César. Israel, usted es un estado ocupante del territorio palestino. Luego entonces, usted, Israel, lo que tiene que hacer es retirarse a las fronteras del 67. Entonces, cuando Israel se retira a la frontera del 67, que el mundo entero, que los organismos internacionales cuestionen a los palestinos si nosotros atentamos o ponemos en peligro la coexistencia de los 2 estados. Mientras que la lucha diplomática y política por Palestina se encuadra dentro de todo el entorno palestino. Por eso Israel ha estado vendiendo el tema de que los queremos echar al mar, porque hemos dicho que del río al mar es Palestina. Y señores, señoras, es cierto, Palestina es todo eso, que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Todo es Palestina, del Litania al norte, del sur del Líbano, hasta la frontera con Egipto, en el Sinaí. Todo eso es Palestina. Y los palestinos viven en toda esa Palestina, solamente que con identidad de que los del 67 en Cisjordania y en Gaza estamos ocupados por Israel. Mientras que los del 48, los palestinos ahora son ciudadanos israelíes de tercera categoría, cristianos y musulmanes que viven en los territorios del 48. Por eso es que nosotros los palestinos decimos, Palestina es toda. Y es que sigue siendo toda.
No podemos pensar fraccionar un territorio por simple capricho y expulsar a los palestinos del 48, los de Nazaret, Haifa, para que vayan a vivir a Ramallah, porque la identidad judía no les permite coexistir con los que han nacido allá, como lo que están haciendo en Sheikh Jarrah precisamente para expulsar. Mensajes de gobiernos absurdos y contradictorios, como por ejemplo el de la Cancillería panameña, no se compagina con la declaración del Partido Revolucionario Democrático, que es del partido de gobierno de Panamá, mientras que este partido político hace una declaración fuerte, coherente dentro del marco del derecho internacional, salvo el pequeño descalabro de haberse referido a hogar nacional para los palestinos. La Cancillería panameña se desboca para aliarse y hablar de lo infelices que son los israelíes por los misiles de Hamas. No, no son los misiles de Hamas, son los misiles del pueblo palestino contra la ocupación israelí, señora canciller. Y Panamá tiene que tener una política internacional coherente dentro del marco del derecho internacional. No pueden ser ambivalentes, no pueden trastabillarse para no decir las cosas, porque hay una comunidad judía fuerte en Panamá, por eso Panamá tiembla respecto a hacer que Israel cumpla el derecho internacional. Falso. Porque de la misma manera en que existe una comunidad judía en Panamá, existe una comunidad musulmana y cristiana árabe, palestina en Panamá. Y ambas son fuertes. Y nos llevamos de maravilla, judíos, cristianos y musulmanes. En Panamá nos entendemos muy bien. Y entonces, ¿por qué la Cancillería tiene que tener una política exterior fuera de la lógica del marco del derecho internacional? Entonces, frente a su pregunta, he ahí precisamente la respuesta. La ignorancia y el miedo que detienen a quienes controlan los medios de comunicación, la banca y finanzas, y por tanto creen que en cualquier momento quedarían ahorcados. Y estas están en manos de los sionistas. Gracias. ¿Verdad que nos quedan unos 10 minutos para concluir y a mí me gustaría un poco decirles que, o sea, esta tregua que hay ahora no quita el tema de los campamentos, de la ocupación, de la colonización, ahí está todavía, el apartheid, el desalojo y el robo de tierras. O sea, eso persiste en la franja de Gaza y en los territorios donde está ocupando Israel, está la población palestina, pero también tengo entendido que hay presos políticos palestinos en cárceles, ¿no?, de Israel, y son situaciones que Naciones Unidas debe de atender, sobre todo estos 11 días de violencia que ha habido. Realmente hay víctimas civiles, ¿y quién va a pagar todo eso? Me imagino que los esfuerzos diplomáticos palestinos van en esa dirección, de exigir compensación o de exigir quién va a pagar por todos los daños que ha sufrido Palestina. Y no estoy hablando tanto de los daños materiales, sino los daños humanos, ¿no?, que son irreparables. ¿Usted qué piensa que en esta tregua va a ser el gobierno palestino? No, es que usted lo ha dicho con sus propias palabras. Son pérdidas irreparables. No existe una vida humana que se pueda recuperar más allá del sagrado acto de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es palestino. Jesucristo es nuestro primer guerrillero. Jesucristo fue el primero que enfrentó precisamente al judío bíblico. Cuando Jesucristo le dice al judío, ustedes son hijos del diablo, su padre no es mi padre, Dios. Entonces, eso está en el Evangelio de San Juan.
reparar la vida humana. No se puede reparar. Créanme, las guerras donde Israel ha perdido contra nosotros ha sido el capital norteamericano que ha tenido que entregarlo a Egipto para poder construir nuevamente esas edificaciones en Palestina. Cada 7 años nos destruyen los edificios. Por eso es que en Gaza hay edificios nuevos cada 7 años, porque eso no lo pagamos nosotros. Eso es parte de ese acuerdo de cese al fuego o treguas provisionales, donde después de que Israel destruye propiedad palestina, después de que asesina 200 palestinos como en esta ocasión, o 1.400 como hace 7 años, entonces compensan económicamente, pero en construcciones, materiales y demás, pero no hay ningún avance en cuanto al respeto del derecho internacional, el derecho a que los palestinos libremente puedan transitar por Gaza. Los palestinos no pueden ir a Egipto sino por túneles. Los palestinos están controlados para ir a trabajar a Israel porque tiene que ser como si fuera ganado para ser sacrificado. Entonces hay un claro control migratorio. El palestino no tiene acceso a la salud. Fíjense, por favor no olvidemos, tenemos un palestino que fue el que diseñó el dron, un ingeniero mecánico que diseñó el dron que hoy en día está volando en Marte. Eso lo hizo un palestino de Gaza. Entonces ese cerebro lo llevan los norteamericanos a Gaza, él está allá, pero desde Estados Unidos él ha dicho, yo soy palestino y yo seguiré por Palestina. Y él ha estado trabajando por Palestina. Entonces, esos aportes a nivel mundial que hace Palestina de una manera clara, lo hacemos con nuestro potencial humano, intelectuales, profesionales. Mientras tanto que allá el pueblo sufre, pero yo no soy de los que quiero que vean al pueblo palestino desde la perspectiva del sufrimiento, sino de la perspectiva de la dignidad de la resistencia. Es un valor sagrado. Ningún pueblo en el mundo aceptaría verse expulsado de su propio territorio. ¿Cómo pretende entonces que a nosotros se nos obligue a querer aceptar el rinconcito de Gaza o el pedacito de Cisjordania para que sea un estado balcanizado? Ese estado balcanizado, obviamente, que no es nuestra patria. Palestina sigue siendo ocupada y el mundo político, a través de organismos internacionales, debe de reaccionar. Rusia y China fue contundente y ahora, con lo que ha hecho la resistencia palestina, el mundo entero tembló. El mundo entero tembló y empezó el mundo a escucharnos. Por eso tú lo has dicho muy bien en tu apreciación. Ha sido la resistencia palestina la que ha hecho que se logre el cese al fuego. No porque nos hayan castigado, golpeado o bombardeado, sino porque hicimos que Israel supiera lo que significa recibir esos misiles sobre esas comunidades israelíes. Y el mundo ya no lo pueden callar. Hoy en día, la tecnología, hoy en día, precisamente, nos permite tener acceso a todos estos elementos para que ustedes, ciudadanos del mundo, entiendan que la razón de la lucha nuestra es la razón de la resistencia por un mejor mundo, por un mejor derecho internacional, para que ustedes me respeten, para que yo respete al mundo. Sí, muchas gracias, Wally. La verdad es que realmente ha sido un triunfo este cese al fuego del pueblo palestino. La verdad que todavía falta mucho por ustedes conquistar un territorio con plena autodeterminación.
y que cese el hostigamiento de Israel con toda esa fuerza militar que tiene y los apoyos que tienen tanto de gobiernos latinoamericanos como de Estados Unidos también. Varios países de América Latina han querido congraciarse con el Estado israelí, diciendo que van a pasar sus sedes de embajadas a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, en eso usted mencionó Honduras, Guatemala, hay todo de un consorcio de embajadas latinoamericanas en donde Panamá también participa, que le ha servido a Israel manipular a la opinión pública internacional, los pueblos, porque los pueblos están reaccionando mañana en Panamá hay otra manifestación costera en apoyo a la a su autodeterminación completa sobre su territorio. Y bueno, poco a poco la gente va entendiendo el conflicto, que es complejo, muy complejo, pero que también ustedes han sido claros en quitar un velo, el velo ese religioso, que es el utilizado por lo menos en Panamá para decir que Israel tiene plena determinación en todo el territorio y ignorar a todo un pueblo que ha vivido por cientos de años ahí, en ese territorio. A mí me gustaría que queda pocos minutos, ustedes pueden dar un mensaje al pueblo panameño, ¿no? De solidaridad, puede ser, de expresar Es los pueblos, sobre todo los pueblos, que puedan hacer llegar esa solidaridad de manera de que se sienta la necesidad de que el Estado palestino sea reconocido finalmente, su soberanía, su independencia, sobre la base de las fronteras anteriores al año 1967, donde se reconozca Jerusalén Oriental como su capital y se dé una solución definitiva al problema de los refugiados palestinos. Yo creo que esto lo podemos lograr con esa resistencia del pueblo palestino y también con esa solidaridad de los pueblos del mundo. En ese mismo orden de ideas, nosotros como palestinos estamos siempre eternamente agradecidos con todos los pueblos del mundo. Estamos agradecidos con el pueblo panameño. Hoy se manifestaron 18 organizaciones populares, sindicales, trabajadores, intelectuales. Hoy el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, que preside Ana Yancy Turner, fue lo que le hizo saber a Panamá entera, a la Embajada de Israel, que Panamá es solidaria con Palestina. Yo, como palestino, arrogándome el nombre del pueblo palestino y la comunidad palestina, yo aplaudo
a la solidaridad del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina que preside Yancy Turner, por todos los actos que han estado haciendo, por todo esto que se manifiesta, por las organizaciones que han estado acompañándonos durante muchos años. Palestina logra lo que ha logrado porque sabemos que la solidaridad de ustedes con Palestina se constituye en un pilar fundamental para fortalecer nuestra resistencia. Y así hemos cumplido una jornada más de inteligencia colectiva, el espacio para todas y todos. Agradecemos a nuestra periodista Marcelina Samaniego y a los invitados Walid Sayed y Yancy Turner. Como conclusión nos gustaría decir únicamente, la solidaridad es la ternura de los pueblos, como dijese Ernesto Che Guevara. Es importante seguir manifestando solidaridad con el pueblo de Palestina, así como alguna vez pueblos de todo el mundo tuvieron solidaridad con Panamá en el rescate del enclave colonial que habían establecido en nuestro territorio. ¡Viva Palestina libre!